Quien les habla es Gerald Friemeister y les invito a considerar juntos algunas de las maravillas y misterios existentes en la naturaleza. En dos ocasiones anteriores hemos hablado de insectos, primeramente en forma general y luego en particular sobre las mariposas y las polillas. Los insectos realizan la polinización más importante. Se llama polinización entomófila y entre ellos las abejas se destacan al polinizar trébol, alfalfa, zanahorias, melones, zapallos, cebollas, árboles frutales que nos deleitan con sus maravillosos sabores y perfumes y también de muchas otras plantas. La polinización consiste en el traslado del polen que posee el gameto masculino hacia el estigma del pistilo donde se encuentra el óvulo, poseedor del gameto femenino. La polinización es efectuada por el viento, en ese caso aremófila. La polinización que realizan las aves es ornitófila y también los murciélagos y aún los caracoles pueden polinizar. En el caso de los caracoles se habla de polinización malacófila. En su búsqueda de alimento, las flores pasan a llevar los estambres, el polen se pega a sus cuerpos y al visitar otras flores, granos de polen caen en el estigma del pistilo. Aunque ellos no lo saben, inician el proceso de reproducción de la planta que llevará a la perpetuación de su especie. Llegado el grano de polen al estigma del pistilo, extiende un largo tubo para llegar al óvulo y lo fertiliza. Las plantas que producen flores no llamativas, sin pétalos ni sépalos, tales como los pinos, las araucarias y los cipreses y otras coníferas, y asimismo las cicadáceas, plantas que parecen a las palmeras, y otras como el trigo, la avena, el maíz y otros cereales y pastos, logran la polinización porque el viento traslada el polen. Normalmente, las plantas polinizadas por el viento están diseñadas para producir polen seco y abundante, pues mucho polen se pierde al ser trasladado por el viento. Choca con hojas, ramas, postes de teléfono, paredes y aún entra en las fosas nasales, produciendo alergias a muchas personas. Los científicos se han preguntado si el polen trasladado por el viento llega a un pistilo por simple casualidad o si hay algo que dirige ese encuentro, y han descubierto que el pistilo tiene un diseño casi perfecto que le permite capturar el polen del viento. No hay demostración alguna que la casualidad o el azar produzca algo perfecto. Los estudios han demostrado que el diseño de los conos de las coníferas, el diseño de las inflorescencias de los pastos y aún de otras plantas, así como también el diseño de los granos de polen, es tal que el polen es llevado al lugar preciso. Por ejemplo, la planta jojoba, planta nativa del sudoeste de los Estados Unidos y México, planta cuyas semillas poseen un aceite que es utilizado en cosmética y también como lubricante, tiene una flor colgante en forma de campana sobre la base de la cual salen dos hojas en posición vertical. Estas dos hojas desvían el viento directamente hacia la flor abajo, como si pasaran por un túnel. Los conos de los pinos, araucarias, cipreses y otras coníferas tienen un diseño aerodinámico que les permite atrapar polen del viento y fecundar el 95% de los óvulos. Los conos no saben de dónde vendrá el viento, pero su forma se encarga de resolver el problema. El viento que pasa sobre cada escama del cono es desviado hacia su parte central,
hacia la base de la escama y arremolinado caóticamente cerca del micrópilo, que es la abertura del óvulo. Todo el cono queda envuelto en una turbulencia. Pequeñas corrientes son creadas que llevan granos de polen hacia abajo al óvulo que está en el interior de cada escama. El diseño del polen es muy importante también. Los granos de polen vienen en formas, tamaños y densidades distintas. Algunos son esferas cubiertas con espinas o con dibujos diversos. Otros tienen dos vejigas natatorias que parecen dos orejas adheridas a la parte esférica. Los granos de polen que corresponden al cono son atraídos en tanto los otros son dejados pasar. Esto es maravilloso. Tanto el cono como el polen tuvieron que ser diseñados el uno para el otro, pues no hay otra explicación de esa armonía perfecta. En las flores e inflorescencias de las gramíneas, o pastos, como se les llama a muchas, el sistema funciona en formas similares al de los conos de pino. A diferencia con las plantas que son polinizadas por el viento, el polen de las plantas polinizadas por los insectos es menos abundante, pero pegajoso, por lo cual se adhiere fácilmente al cuerpo del insecto que visita la flor. Los insectos son atraídos a las flores tanto por su color como por su olor. El insecto mismo no lleva sino un propósito: buscar más néctar. Cuando pasa de flor en flor, traspasa accidentalmente el polen pegado a su cuerpo. Las flores rojas son polinizadas principalmente por las mariposas y por los colibríes. ¿Cómo lo aprendieron? Contésteme si usted puede. En la planta puede haber autopolinización, o sea que la polinización puede realizarse delantera del estambre al estigma de la misma flor o a otra flor de la misma planta. Pero cuando es transportado a otras flores de otras plantas, hablamos de una polinización cruzada. Se sabe que cuando esto ocurre, las plantas producen más semillas y mejor calidad de frutos. Por lo tanto, es necesaria la presencia de transportadores de polen de una flor a otra. En la naturaleza hay diferentes formas de evitar la polinización en la misma flor. Por ejemplo, ciertas flores impiden crecer el polen en el estigma de la misma flor o desarrollar el tubo polínico en el estilo. Las palmas datileras, el kiwi y otras plantas tienen dos clases de flores, masculina y femenina, separadas. Se les llama plantas dioicas. Aún otras hacen que el pistilo madure antes o después que el estigma de la misma flor. De esta manera no se produce autopolinización. Es admirable que esto suceda. Se puede ver un plan, un propósito general que lleva a una polinización cruzada, porque el resultado es mejor. Muchas flores tienen dispositivos que permiten al insecto captar su polen en el cuerpo. Así la flor del iris está diseñada como para que el insecto que quiera néctar deba pasar por los estambres donde recogen el polen en su cuerpo, y al visitar otra flor no puede entrar a ella sin dejar polen en el estigma. Fantástico realmente. El algodoncillo tiene masas especiales de polen llamadas polinio, las cuales están arregladas para que cuando el insecto aterrice en la flor, sus patas resbalen en fisuras del polinio donde el polen se adhiere y es llevado a la siguiente flor. Algunas orquídeas dependen de una sola especie de insecto para ser polinizadas, en que el polinizador es una polilla de lengua larga. Otro caso es el de una leguminosa de nombre codeso o escoba escocesa, en que solamente algunos moscardones pueden entrar en ella y polinizarla.
Las plantas de la familia rosáceas, donde se encuentran los manzanos, perales, membrillos, frutillas, moras, son polinizadas principalmente por las abejas. El trébol es polinizado por una variedad de abejas y moscardones. Plantas con flores olorosas son las del tabaco, petunia, madreselva, los cuales atraen a muchos insectos. Los escarabajos también pueden polinizar y aún el agua en su correr llevando esporas que en ella han caído. La presencia de abejas en un huerto de árboles frutales puede aumentar abundantemente la producción de frutas. Es por ello que en muchos lugares las colmenas se instalan entre los árboles frutales o son llevadas a las colmenas ubicadas entre ellos. Ya hemos mencionado que la abeja productora de la miel es el insecto polinizador más importante. Se ha calculado que por cada dólar obtenido de la miel y la cera que producen las abejas, el agricultor obtiene entre 14 y 20 dólares más de los productos agrícolas obtenidos de las plantas que ellas polinizaron. La evolución no puede explicar por qué se produce esa selección de polinizadores por la forma de las flores. ¿Es que la flor sabía que existía un insecto así? ¿O es que el insecto hizo que la flor se modificara por sí sola? Creo que nada de eso fue, sino que un planificador hizo la flor y al insecto, para que al polinizarse la flor se produjeran más y mejores frutos. Y por lo tanto, el hombre y los animales tuvieran el alimento necesario para vivir. El evolucionista podrá decir que atribuir el diseño a un creador es una afirmación filosófica o religiosa, no científica. Creer que la evolución se encargó de diseñar solamente por el azar y la selección natural también es una afirmación filosófica, no científica, que requiere tanta o más fe para creerla. Las abejas, a través de la polinización, producen miel y cera. La miel es el resultado de mezclar el néctar que las abejas obtienen de las flores con la secreción de glándulas especiales que la abeja posee. También producen una secreción rica en proteínas llamada leche de abejas que sirve para alimentar sus propias crías. Las abejas están tan bien programadas para su trabajo que a la miel le agregan una sustancia que la preserva de la descomposición. Haga un experimento en su casa. Deje miel en un frasco abierto y dulce de membrillo en otro frasco o cualquier otro dulce o mermelada o jalea de fruta. Después de 2 meses, vuelva a verlos y encontrará que sobre el dulce se han desarrollado hongos, pero no en la miel. ¿No es maravilloso? El azar, la casualidad, jamás ha producido un ser vivo, jamás ha tenido propósitos, jamás ha diseñado. Solamente un ser inteligente debe haber planificado las maravillas existentes en la naturaleza. Y ese es Dios, el creador del universo. La polinización afirma esa afirmación que hemos hecho.